Gracias por seguir conectados con nosotros a través de los 1000 AM de RCN Radio. Continuamos con mucha más información a esa hora de la tarde. Tenemos en cabina de manera telefónica el señor Francisco Muñoz Atuesta. Él es el director y fundador de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Sumergido de Colombia. Don Francisco, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buena tarde, ¿cómo está? Bueno, será muy bien, gracias, un placer saludarte, un abrazo a tu audiencia. Don Francisco, bueno, muy repetidamente se ha venido hablando del tema del Galeón San José. Desde el gobierno nacional, de hecho, se han anunciado algunas intervenciones y ustedes han mostrado su posición. ¿Podría explicarme a mí, por supuesto también a la audiencia, qué es lo que ha venido pasando con todo este tema? Bueno, el tema del Galeón San José ha sido muy mal manejado por parte del gobierno desde que este tema del asunto del Galeón se puso en manos de ellos, ¿no? Todo el tema desde los años 80 han existido irregularidades. En esta última etapa, con el descubrimiento o redescubrimiento del Galeón, que es el mismo de los 80, redescubierto en 2015, se conocieron una serie de imágenes. Entonces, con esas imágenes, unos especialistas hicieron unas comparaciones y pudieron demostrar de manera científica que el Galeón había sido objeto de intervención. Nosotros tratamos de conseguir la información necesaria para poder presentar esto ante la opinión de manera clara, pero el gobierno no nos quiso entregar nunca nada. Nosotros tuvimos, pues, con los pocos elementos que tuvimos, presentamos una denuncia penal en enero del 21. Esta denuncia se presentó el 21 de enero y el 27 de enero la Fiscalía General de la Nación la trasladó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por aquello de que entre las personas involucradas estaba el expresidente Juan Manuel Santos. Entonces, esta entidad de la Comisión de Acusaciones es solo competente para investigar a este expresidente por aquello de su fuero como mandatario del país. Entonces, los demás involucrados en el tema han debido ser investigados por la Fiscalía, pero la Fiscalía no lo hizo. Nosotros desde enero del 21, pues, cuando nos enteramos de esto fue en marzo, empezamos a preguntarle a la Fiscalía porque había dejado la denuncia inactiva en su entidad y porque había dejado indemnes a todos los demás involucrados carentes de fuero. Nosotros nunca pudimos recibir una respuesta clara. Finalmente, pues ahorita a final de noviembre presentamos una tutela donde un juez del Tribunal de Cartagena sentenció a favor de nosotros y ordenó a la Comisión de Acusaciones que le diera traslado a la Fiscalía y que la Fiscalía iniciara la indagación penal. El primer paso que viene en una indagación penal es el reconocimiento del área, ¿no?, donde sucede la situación y esa área, pues obviamente es el sitio donde se encuentra el naufragio, porque hay que hacer un registro, buscar las evidencias del saqueo o del presunto saqueo, y esta es una diligencia que debe hacer la Fiscalía al inicio de esta indagación penal. Pero como el gobierno ha venido diciendo que quieren ir, que van a ir a sacar cosas, entonces nosotros le hemos pedido al presidente en una carta que registramos oficialmente e hicimos pública hoy, que no fuera a tocar nada hasta que la Fiscalía no haga su labor. Pues eso sería alterar la escena de un delito, y que eso no conviene, pues podría interpretarse como un encubrimiento, ¿no?, de estos involucrados que no han podido ser investigados y se supone lo serán ahora, ¿no? Finalmente vamos a poder ver a las personas involucradas en este tema, dar razón de su conducta ante la justicia.
Señor Francisco, ¿usted ha recibido alguna respuesta por parte del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro acerca de esta carta que ustedes le enviaron actualmente? Pues Presidencia ya nos acusó recibo, ya nos dieron radicado, pero no es costumbre de estas instancias administrativas del gobierno de responderte así de rápido. Eso se radicó hoy, ¿no? Esa respuesta oficial la tenemos que estar conociendo en unos días, pero el objetivo de esta carta y de haberla hecho pública es el notificar, no solamente a Presidencia, porque esa carta se envió con copia al Ministerio de Cultura, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, a la DIMAR, para que todas estas autoridades pues queden notificadas de que hay esta novedad. Nosotros enviamos la copia del fallo de la sentencia del tribunal, que puede ser verificado por ellos y saben que esto es cierto y que deben esperar el pronunciamiento de la Fiscalía en el futuro, y ellos no tienen planes de hacerlo ahora, de ir a investigar. Ellos han dicho que van a ir a ver el galeón en el año 2024, por allá en marzo. Entonces esto es simplemente un segurito que le estamos poniendo a eso, de que no vayan a ir antes de que la Fiscalía haga su labor de investigar y registrar el sitio para su indagación penal. ¿Usted cree que con este fallo de tutela ahora sí la Fiscalía cumpla con esa solicitud realizada de investigar y poder llegar a fondo acerca de este posible saqueo? Pues digamos que la Fiscalía hizo una jugadita en el año 2021 al trasladar esta denuncia a la Comisión de Acusaciones, donde esta entidad engavetó, ¿no?, como conocemos popularmente en este país, engavetó la investigación y no pasó nada. Entonces, ahora que logramos romper este hechizo en que esta denuncia finalmente, pues, por orden de un juez vuelve a la Fiscalía, y obviamente la Fiscalía, obedeciendo los mandatos constitucionales que la rigen, tiene que empezar la indagación penal, pues yo pienso que tienen que empezarla. Ahora esperemos que la Fiscalía haga un trabajo objetivo, realmente al servicio del país y de sus intereses, y podamos finalmente mirar qué es lo que pasó allí, se traigan los peritos y puedan evaluar el volumen del daño que se le hizo al San José. Nosotros vamos a presentar ampliación de denuncia porque tenemos nuevos hechos para allegarle a la Fiscalía. Pero como estas cosas se dieron al final de diciembre y el viernes 22 de diciembre todas estas entidades se fueron de vacaciones, vuelven en enero. En la Fiscalía yo consulté, el caso sigue inactivo. Ese caso usted lo puede chequear con el número consecutivo en la página de la Fiscalía, y ahí le dice sin necesidad de mayores en qué situación se encuentra el caso. Usted lo puede verificar, dice inactivo por traslado a la Comisión de Acusaciones, es decir, que eso no se ha movido en Fiscalía. Obviamente, pues la Comisión de Acusaciones, que era quien tenía que enviarle la comunicación, pues seguramente no lo hizo, o si lo hizo, pues no se ha concretado, ¿no? Eso sigue o quedó allí. Entonces, como la Comisión de Acusaciones no regresará, sino por allá, quién sabe, el 20 de enero, mientras tanto, pues estamos noticiando esto, haciendo que la notificación del hecho se conozca y que hay un fallo de tutela que ordena que se inicie esta indagación penal, y que, por lo tanto, el contexto arqueológico del Galeón San José, como lo indica nuestro Código Penal, es la escena de un crimen que tiene que ser objeto de registro por parte de la autoridad competente, que es la Fiscalía. Perfecto. Perfecto. En alguna ocasión ustedes denunciaron que las coordenadas estaban extraviadas o estaban perdidas. El gobierno nacional respondió que esto hacía parte de la reserva, por así decirlo, que estaba, pues que ellos no podían dar información al respecto por temas pues de reserva y de seguridad. ¿Usted qué piensa respecto a eso?
Bueno, ¿cómo decirte? Nosotros el 4 de octubre hicimos público ese hecho de que las coordenadas del Galeón San José habían salido del archivo general, de la custodia de este archivo general, por una información que obtuvimos en una audiencia ante el Consejo de Estado. Entonces, nosotros hacemos público este hecho. El señor presidente Petro, de una manera realmente muy interesante, muy transparente, muy leal a los intereses de la verdad, le ordenó al ministro de Cultura que fuera al archivo y verificara el estado de ese sobre y todo eso. El señor ministro fue, a mí me enviaron copia del acta donde ellos hicieron la revisión. Obviamente que son hechos que suceden sin la participación de un tercero, ¿no?, que nos diera fe de que esto es así. Se ha podido invitar a la veeduría, o se ha podido invitar a la fiscalía, o se ha podido buscar que esto tuviera algo un poco más de transparencia de la que tuvo. Pero bueno, eso fue el hecho que se desarrolló y supuestamente el gobierno con eso manifestó que el sobre estaba en el archivo y que no estaba extraviado. Pero ese no era el problema. Ese no era el problema. Nosotros lo que denunciamos es que el director, quien era el director en el año 2018, al finalizar el gobierno Santos, era una persona. Esa persona en esa audiencia ante el Consejo de Estado manifestó que él había entregado ese sobre a la señora Mariana Garcés, que era la ministra de Cultura del doctor Santos. Entonces yo pedí permiso al magistrado en la audiencia y le pregunté a este testigo, que era el doctor Martínez Garnica. Le dije: doctor, hágame un favor y me aclara, ¿cómo así que usted devolvió ese sobre a la ministra? Entonces el hombre corrigió un poco su discurso y dijo que él había devuelto las coordenadas a el Ministerio de Cultura. Entonces nosotros consideramos que allí hay un ruido, que allí hay un desacato a una orden, porque Santos, el 6 de agosto, el día antes de irse, allega al Archivo General de la Nación una información relacionada con estos temas de San José y los ponen en una misma valija, por decirlo de alguna manera, y esa valija queda con la orden de no ser tocada sino con orden del presidente de la República. El presidente Santos se va el 7 de agosto. Llega el doctor Duque. El señor Martínez Garnica, que era el presidente o el director del Archivo General de la Nación, se retira, si no estoy mal, el 17 de marzo, hace su salida. Por lo tanto, la entrega del sobre tuvo que haber sucedido entre el 7 de agosto y el 17 de marzo. Entonces, cuando nosotros presentamos esta información, el Archivo General de la Nación nos dice que sí, que efectivamente el sobre salió porque fue solicitado por el Ministerio de Cultura, el carro oficial fue transportado este sobre o esa valija y después fue devuelta al Archivo General de la Nación. Ese después no sabemos si fue media hora, una hora, el mismo día, la semana, ni idea. Entonces, y el archivo en su comunicación nos dice que eso sucedió en diciembre del 19. O sea que aquí nosotros terminamos escribiéndole a la fiscalía y diciéndole: aquí no hay un solo hecho irregular, hay dos hechos irregulares. Uno, que el señor Martínez Garnica entregó esa información al Ministerio de Cultura antes de marzo y después del 7 de agosto. Ese es un hecho irregular porque no hay documentos que el presidente haya autorizado la salida de ese documento. Y después el archivo nos dice por escrito que ese documento fue recogido en carro oficial en diciembre y vuelto a entregar al archivo. Entonces nosotros ampliamos la denuncia ante Fiscalía y le decimos: aquí no hay un hecho irregular, aquí hay dos. Y nos reconocen en manera tácita y explícita que salió sin permiso de presidencia. Okay. Y entonces yo terminé diciéndole a la Fiscalía: el señor fiscal,
Entonces el sobre salió a pasear, pues, para desestresarse o algo así por el estilo. O sea, ¿cómo así que lo sacan? ¿Quién da fe de que ese sobre está? ¿Quién no está? ¿La cadena de custodia? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes acompañaron? ¿Para qué se llevaron el sobre? ¿Quién lo consultó? Porque eso no lo sacaron para darle un besito. Eso tuvo que ser para leer que había ahí. Entonces estos hechos yo los amplié ante la Fiscalía y le pasé toda la información que recibí de las diferentes entidades, el acta del Ministerio de Cultura, la comunicación del archivo. Todos estos documentos fueron allegados a la Fiscalía, donde el tema del extravío de las coordenadas, si bien se garantiza, porque el ministro estuvo por orden del presidente y dan fe de que el sobre está ahí, pues no llevaron un tercero imparcial que pueda decir, hombre, es cierto. ¿No? Sería, por el ánimo de la transparencia, hubiera sido bueno. Pero quedan dos incógnitas. ¿Qué pasó con el sobre entregado por el doctor Garnica entre el 7 de agosto de 2018 y el mes de marzo de 2019, que él estuvo como presidente y él dice que lo entregó a la ministra Garcés y después corrigió que era el Ministerio de Cultura? No hay aclaración sobre eso, no se sabe quién la sacó. El archivo dice que sí salió, pero que salió fue en diciembre. Entonces hay dos salidas de estos documentos de la custodia del archivo sin orden del presidente, como lo había quedado claro eso allí. Pero estamos en el país del Sagrado Corazón de Jesús, ya estamos en diciembre y no conocemos la definición de la Fiscalía, no sabemos esa etapa indagatoria. Okay. ¿En qué quedó? Listo. Señor Muñoz, ¿cuál es el llamado que usted quisiera hacerle actualmente quizás al gobierno nacional, a la Fiscalía, a las entidades, para que se pueda dar trámite a esta solicitud que ustedes han hecho? Bueno, el mensaje que nosotros le mandamos a nuestras autoridades es que le den la transparencia que necesita un tema como este. Aquí no estamos hablando de secretos militares, aquí estamos hablando de herencia, estamos hablando de legado, estamos hablando de una historia que no solamente nos compete a los colombianos, esto nos compete a todos los hispanoparlantes, desde España hasta las Filipinas, desde México hasta la Argentina. 560 millones de personas que tienen una relación de derecho con ese patrimonio. Es algo que ha debido manejarse desde el principio con la mayor transparencia, donde todos estos herederos de ese legado se sientan bien manejados, que un gobierno está haciendo las cosas de manera responsable. Pero no, todo se ha manejado con ese estilo y ese tufillo de corrupción tan espantoso. No sabemos cuánto se robaron de ese galeón. Es un hallazgo único, cargado de riquezas inimaginables. En aquellos tiempos existía un fenómeno que era el contrabando, que no hay manera de sondear, y al haber sido violado este contexto arqueológico, pues nos quedaremos con la incógnita. Es realmente hasta dónde el contrabando podía llegar a ser importante. A la opinión pública les digo que el galeón, allí donde está, tiene una parte interesante que será digna de ser admirada en algún museo algún día, pero no robaron, eso es claro. Y Colombia no merece que esto pase. Un país que en pleno siglo XXI sigamos actuando de esa manera es realmente bochornoso, lamentable, y es una vergüenza internacional. Así que ojalá que la Fiscalía ahora haga una labor investigativa seria, que traiga los peritos necesarios para hacer todos los exámenes de rigor que se deben hacer aquí, poder presentar de una manera transparente ante el país qué pasó aquí, y después de que podamos verificar no solo el contexto arqueológico. Yo acabo de publicar un libro que se llama La Emboscada. En ese libro manifiesto que yo pienso que todo el maderamen de esta embarcación, que era cuantioso, era una embarcación que tenía castillo alto en popa, y esa popa que se encontró del galeón, ahí no había maderas. Yo pienso que los saqueadores apartaron las maderas del sitio para poder desdibujar
el hallazgo de los 80, que era un hallazgo lleno de maderas. Entonces, estas son sospechas, no tengo sino mi inquietud y mi manera de ver las cosas y mis estudios en historia, etcétera. Pero yo pienso que hay que decirle a la Fiscalía que investigue los contornos del Pecio, donde yo pienso que debe estar toda esta madera arrumada. Entonces, ver si realmente eso fue así o no fue así, es una cuestión que va a tomar un tiempo, y antes que esta autoridad de la Fiscalía vaya a visitar el galeón, es bueno que el gobierno nacional se quede quieto y espere a que las cosas se desarrollen para darle transparencia absoluta a este tema. Don Francisco, muchísimas gracias por ilustrarnos, por darnos toda esta información valiosa para nuestra identidad cultural y toda esa nuestra riqueza, como usted bien lo decía, es herencia que tenemos aquí en el país, en Colombia, por supuesto. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y por compartirnos toda esta información tan valiosa. Aquí quedo a sus órdenes y cuando quieran, solo me tiene que llamar. Un gran abrazo. Eso escuchábamos al señor Francisco Muñoz Atuesta. Él es director de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Sumergido de Colombia, quien nos contaba acerca del Galeón San José. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con mucho más aquí en RCN Radio.